Bueno, ya estamos en la segunda parte del programa. Ahora venimos con un tema que realmente el canal ya lo ha mostrado. Los canales de aire a nivel nacional también se han hecho eco de este tema que tiene que ver con la pobreza en la Argentina. Y casi siempre decimos que, bueno, que Concordia es como un poco el emblema de esta noticia y refleja esta realidad tan dura, tan cruel, que los medios nacionales toman como un ejemplo de una realidad que tal vez se desarrolla en el territorio nacional. Y buscando información me doy cuenta de que, bueno, no es solamente la ciudad de Concordia la que está inmersa en esta situación tan difícil de pobreza extrema. Otras provincias, y me llama la atención una en particular, por eso el informe, de la provincia de San Luis, una provincia que uno tenía la impresión y la información de que era una provincia prácticamente con empleo total, donde aparentemente la pobreza era muy baja en función de toda la información, toda la publicidad que se hacía en relación a estos índices que finalmente aparecen y que muestran una realidad que no lo es. Así que vamos a ver varios tramos de un informe que se ha hecho sobre la provincia de San Luis en muy cortos tiempos, como para que veamos esta realidad que cuando se dice que el 50% de la población de la República Argentina, números más, números menos, es pobre, es porque está esa pobreza distribuida a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Si el señor director lo dispone, vemos esta primera parte, una política que sofoca y que se pasa, bueno, gobernadas por los Rodríguez A, más de casi 40 años gobernando el mismo signo político, una provincia que por los datos del INDEC dan cuenta de un gran problema que hay en materia de pobreza. ¿Qué vamos a mostrar ahora acá en Más Periodismo? Hace unas semanas salió el índice de pobreza. San Luis, aquella provincia modélica que los Rodríguez A construyeron como orfebres de hace años, presenta uno de los índices de pobreza más alto de la Argentina. El San Luis que soñamos y planificamos hoy sorprende a todo el país. Vení a visitarla y comprobalo. Bueno, como decía ahí, sorprende a todo el país. Sí, realmente, porque lo que no se decía antes, finalmente, a la larga o a la corta, la verdad aparece. Y esta verdad reflejada en números que tiene detrás de estos números rostros humanos. 7 de cada 10 niños son pobres en San Luis y el 50% de la población de la provincia de San Luis es pobre. Y esto no dicho por los periodistas o por algún comunicador como yo, sino dicho por el INDEC. Entonces, esta realidad que aparece después de que la bruma se asienta, da cuenta de una realidad extremadamente dolorosa. El 47,8% de la población de San Luis es pobre, dicho por el INDEC, y de cada 10 niños, 7 son pobres. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a esto? Porque también conocíamos la otra parte de San Luis, la que era de las rutas iluminadas, de las autopistas iluminadas, del pleno empleo, de la gente que no había o que manifestaba una conformidad con la gestión porque venían gobernando hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. Una de ellas es que la gran mayoría de la población estaba subsidiada. Pero mejor lo vemos, a ver qué nos dicen. Eficiencia administrativa de la vivienda, de wifi gratis, de autopistas. ¿Qué falló para que en los últimos tiempos aparezcan índices de pobreza que jamás tuvieron
Según el último dato del INDEC, en el segundo semestre de 2021, el terruño de los hermanos que gobernaron 32 de los últimos 39 años mostró la cruda realidad. 47,8% de los habitantes de la provincia son pobres. Si la lupa se posa sobre los niños, el panorama es aún peor. 7 de cada 10 están bajo la línea de la pobreza. Bueno, es una realidad que más adelante la van a indicar que como consecuencia, en principio, de haber perdido una elección en las PASOs y que el gobierno vuelca una gran cantidad de dinero, y lo habíamos visto, inclusive nosotros lo mostramos años anteriores, con subsidios para todas las familias, electrodomésticos, cocina. Sí, los Rodríguez en un gran galpón regalaban electrodomésticos, artefactos a la gente. ¿Para qué cambiara el voto? Para que los votaran a ellos, porque ya habían perdido las elecciones. Y lo hicieron a través de una cooperativa que la esposa de uno de los Rodríguez era la dueña. El gobierno de la provincia le transfiere a esa cooperativa sumas millonarias para que esa cooperativa pueda comprar estos insumos, estos electrodomésticos, estos artefactos, y sean distribuidas a toda la población. Esto generó un déficit económico muy importante que luego se agudiza con la cuarentena y finalmente estalla en estos números. Así que vamos a ver el siguiente video, que también dura muy poquito, acerca de qué es lo que sucedió. Pero aquí aparecen los corazones solidarios, que los hay en todos lados. Gente que humilde, que trabaja, que quiere colaborar con aquellos que más lo necesitan. Vemos el informe. La necesidad acá es mucha. Y cada vez hay... Cada vez más. La que habla es Natalia Ahumada, una mujer que está a cargo del comedor Corazones Solidarios, un lugar donde cada fin de semana llegan cerca de 200 chicos, muchos de ellos con sus madres, en busca de un poco de alimento. Bueno, estamos a unos 8 minutos del centro de San Luis y este es el comedor Corazones Solidarios en el medio del barrio de la República. Vamos a hablar con Natalia, que es la encargada de este comedor. Permiso. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Días. Muy bien. ¿Cómo anda? Acá estamos. ¿Este es el merendero? Sí. También hacemos hogar de tránsito. Ah, ¿sí? Sí, tenemos hogar de tránsito. ¿Y hogar de tránsito a qué le llama? Gente que viene a dormir acá, sí. Duerme acá, que está en situación de calle, todo eso. Entonces, acá y bueno. Vienen a dormir acá y después durante el día... Trabajan o hacen alguna changuita y vuelven. Como no tienen dónde vivir, bueno, están acá, digamos. ¿Y acá cocinás para cuántos? Y tengo casi 200 chicos acá en la República. ¿Que vienen a diario? Bueno, era antes, porque ahora lamentablemente no llego, digamos, no cuento con los medios necesarios para poder solventar los gastos como hacíamos antes. La verdad que se nota mucho ya. ¿Hay cada vez más? Más. Vienen a notarse más mamá con los nenes, pero no tengo lugar. Bueno, es clarificante el relato, lo que dice esta señora que atiende un comedero, y la pregunta es por cómo se ve el edificio, la casa, el lugar, que no apareció esta pobreza de un día para el otro, sino que es una pobreza en algunos casos estructural, que viene de mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo no apareció antes? ¿Cómo no se difundió esto antes y aparece recién ahora? Quizás la prensa, los medios, hayan estado bastante silenciosos y que un canal de Capital Federal haya mostrado esto y que genere esta situación que lleva a que otros podamos pensar qué ha pasado en San Luis como consecuencia de la situación que hoy está viviendo. Quizás la política tenga la respuesta a esta pregunta: ¿qué pasó en San Luis? Así que vemos el siguiente video, que dura muy poquito también, pero que tal vez nos aclara qué pasó en la provincia de San Luis.
¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió que uno de los modelos a imitar sumerja a la mitad de su población en la pobreza en apenas 4 años? La respuesta fácil consta de un artículo y una palabra: la política. Así nos encontramos, 2016 con 5.230 planes. Bien. Más allá de la opinión, estos son datos. O sea, en 2 meses de 5.000 planes pasamos a 74.000 u 80.000 planes porque nunca hubo datos bien precisos. A eso sumémosle lo que terminó de pasar en la pandemia, cuando hubo una ausencia total del rol del Estado. Como motor, De acompañamiento, si se quiere, a aquellos sectores que, bueno, no tenían forma de sobrevivir. Y así hemos creado, y así llegamos a este momento, a un momento donde tenemos casi 50% de pobreza, es decir, 1 de cada 2 puntanos en el aglomerado que mide el INDEC de pobreza. Y tenemos, de acuerdo a los datos del año pasado del INDEC, 7 de cada 10 chicos en nuestros ámbitos son pobres. Muy bien. Entonces, en el 2016 hay elecciones, pierde la fórmula del oficialismo y aparecen planes, como decía hoy, que empiezan a distribuirse a toda la comunidad. Gran parte, por no decir casi todo, estaban sostenidos por planes sociales. Cuando estos planes motorizaban cierta parte de la economía, pero cuando aparece la pandemia, esto cae porque no hay más actividad y aparece allí estos números que realmente fueron muy dolorosos y que siguen siendo muy dolorosos a un país que quiere crecer, quiere salir adelante. El siguiente tema, bueno, el canal ya lo ha manifestado, lo ha puesto en el aire, tiene que ver con el informe que hizo la BBC de Londres acerca de, bueno, Concordia y qué pasa con esta ciudad que es característica o que llama la atención porque casi todos, con la excepción de Montiel, los gobernadores han salido de esa ciudad. Y por lo tanto, muchos funcionarios que van al gobierno de la provincia también son de la ciudad de Concordia. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta ciudad? Que aquellos hijos de la ciudad de Concordia finalmente conducen a esta ciudad a estos índices que realmente llaman la atención ahora desde el punto de vista internacional. Lo vamos a ver, solamente duran 36 segundos, un informe que apareció en la BBC de Londres. Nos trató mal la cuarentena porque no se podía trabajar, el tema de se cerraban las calles, no podíamos salir afuera, tenía mi mujer embarazada todo, y no tenía que salir sí o sí a buscar. Durante la pandemia no tenía celular y te daban unos cuadernillos, pero yo nunca entendí nada. Es como que si un sueño se me fue por no terminar la escuela. Juli y Rocío viven de lo que recogen en el basural del campo del Abasto, en donde terminan casi todos los desperdicios de Concordia, una de las ciudades más pobres de Argentina. Bueno, ahí decía yo, ¿no? Mostraba, ¿y la mesa del hambre a nivel nacional? ¿Qué pasa con esa mesa que era tan voluminosa en cuanto a integrantes? Finalmente, como mostré ahí, se fueron. No están en la escena atendiendo aquellas cosas que deberían estar atendiendo. Bueno, forma parte de la política, que lamentablemente en estos casos da mucho que desear. Y el siguiente tema tiene que ver, bueno, con aquellos funcionarios ricos con pueblos pobres. Funcionarios que uno se pregunta cómo hicieron la plata, porque sus trabajos han sido en el Estado y de acuerdo a las declaraciones juradas, el blanco no le cierra. Entonces, algunos de Concordia mostramos esta imagen, este video que también dura 42 segundos, muy cortito. Vemos a la gente que está trabajando ahí, papá, mamá, niños pequeños que van ahí, no tanto a reciclar a veces con sus padres, sino a ver qué juntan para comer.
En Concordia, más de la mitad de la población vive en la pobreza. En los últimos 30 años, Argentina no logró perforar el piso de un 25% de la población en situación de pobreza. Cada vez hay más barrios, más asentamientos y lo que llama la atención es de que son de gente joven, que se formaron en su familia, y viven donde pueden y como pueden. Ahí veíamos, ¿no?, a la casa de Uribarri, la casa del centro, y después la casa que tienen en la península, ahí, el lago Salto Grande. Uno se pregunta cómo hizo la plata, ¿no? O los hijos, que excepto uno que es jugador de fútbol, pero el resto trabajaron en la función pública. ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo llegaron a ese nivel de vida? Bueno, yo no sé. Hoy está siendo juzgado, fue procesado por corrupción, Uribarri. Pero el resto, bueno, Busti falleció, pero sigue el resto. Y siguen los otros funcionarios que, si se destapa el tema de los contratos truchos, cuando le dijimos, va a venir el contrato trucho 2, porque el primero fue a los perejiles, y si estos perejiles hablaban, iban a tirar información para arriba, es decir, a dónde iba la plata, quizás aparezcan estos portadores de nombre que finalmente se sepa cómo, dónde y cuánto se desvió dinero de las arcas públicas de la provincia. El Partido Justicialista gobernó en la ciudad de Concordia 39 años prácticamente. Y bueno, y está como está. Muchas empresas se cerraron, no sé, Pindapoy, por decir algunas, y tantas otras se cerraron, y realmente Concordia subsiste por los planes. Y una actividad que, bueno, de lo que era potencia, como eran las quintas, empleados de Concordia, que antes los de Feliciano iban a trabajar a las quintas de Concordia, ahora los de Concordia van a trabajar a Mocoretá y a Chajarí. Bueno, esta es la realidad de esta ciudad tan linda como es Concordia, pero que lamentablemente está siendo gobernada por personas que aparentemente, y según los datos, no la están llevando por el buen camino. El siguiente video tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que ha salido en estos días, el fallo de la justicia, donde la causa que tenía por la fiesta de la esposa del presidente, la fiesta de Fabiola, como se ha dicho, fue cerrada porque se pagó una suma que tiene que ver con casi 3 millones de pesos. Uno podría decir, y se ha dicho mucho acerca de este hecho, y que ha generado una gran indignación, sobre todo de los que nos tuvimos que guardar por ese tiempo que duró la pandemia, y que muchos no pudieron ir a despedir a sus muertos. Yo me acuerdo en Feliciano el fallecimiento de Nico, que prácticamente muy poca gente lo pudo ir a despedir, y yo veía que estaban los inspectores en la esquina, un poco controlando de lo que estaba sucediendo, y uno, en el caso personal, y de muchos seguramente por el dolor, bueno, fuimos igual y tuvimos el minuto en este caso, de poder despedir a un amigo que se había ido como consecuencia de esa enfermedad que ha tenido. Y en este caso, ¿cuántos otros? Pero bueno, como decía al principio, para algunos hay una justicia que es muy benévola y para otros cae con el rigor de la ley. Hay casi 45.000 expedientes por haber violado la cuarentena, y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque si el presidente que la violó a la cuarentena fue sobreseído porque pagó una multa. Sé que hay proyectos que se van a presentar para que finalmente haya una especie de amnistía con respecto a este tema. Lo propuso Pichetto al principio,
y ahora se sumó José Luis Esper y seguramente se sumarán otros para hacer la ley que dé la amnistía a aquellas personas que fueron de alguna manera tomadas por el decreto del decreto 576, que en sus artículos 19, inciso 2, prohibía participar de eventos sociales y establecía el artículo 29 que cualquier persona que violara esta norma le iba a caer con todo el peso de la ley el Código Penal, en sus artículos 205 y 239. Bueno, vamos a ver con qué peso le cayó la ley al presidente y qué decía el presidente antes y qué dijo después. Así que lo vemos. Demora un minuto nada más. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Eso fue algo que nunca debió haber pasado. En esa época Olivos estaba repleto de gente. De esa reunión se conoció porque yo conté quiénes entraron a Olivos. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Bueno, cada uno después saca su propia conclusión acerca de esto, ¿no? Si ha estado bien la justicia al darle una multa o realmente debía haber ido a un juicio y que, bueno, en el juicio se defendiera, como lo van a hacer seguramente si no sale la ley de amnistía, el resto de las personas que fueron alcanzadas por el decreto. Bueno, de esta manera vamos a la siguiente pausa y ya viene Hernán y la realidad de todos los días.